les va a aparecer la, les va a aparecer la coqueta voz que dice la sesión se está grabando. Muy bien. Ay, voy. Bien, pues ya entramos en el último segmento, que es un segmento básicamente para compartir qué es lo que se ha hecho tanto, bueno, iba a decir tanto en el diplomado, pero realmente es en el programa de formación en la práctica supervisada, ¿no? Y antes de darle la palabra a mi queridísimo Eduardo, yo quiero compartirles, antes que nada, un poco de la trayectoria que han tenido. Yo no voy a leer mi trayectoria, mucha gente ya lo sabe, y me parece ya de flojera que ande diciendo ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que es bien importante reconocer quiénes son parte del proyecto, ¿no? Y para iniciar este primer bloque, pues tenemos precisamente a el licenciado Eduardo Enrique Juárez Rocha, que pertenece al colectivo Estudios de Género y es parte de la red de especialistas en psicología clínica y de la salud con perspectiva de género. Y si me lo permiten, voy a leer parte de lo que él ha hecho, porque es de reconocer todo el trabajo que Eduardo nos ha compartido y viene desde toda esta trayectoria. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cuenta con el diplomado en psicoterapia familiar sistémica con perspectiva de género de la UAM Xochimilco. Cuenta con estancias de investigación en Hombres por la Equidad, la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y evidentemente el colectivo Estudios de Género del SOAYET de la UNAM. Ha participado como ponente y supervisor en 3 generaciones del programa. Ahí en ese momento 3, ahorita seguramente ya son 5, ¿no? Del programa Formación en la Práctica Supervisada con Terapia Sistémica Multicultural con Perspectiva de Género del SOAYET FES Iztacala. Asimismo, ha colaborado con la capacitación para personas orientadoras en casos de violencia de género en la UNAM y en el programa de personas consejeras contra la violencia de género de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, como parte de la estrategia planteada por el gobierno para la activación de la alerta de género en dicho estado. Además, es jefe del proyecto Personas Consejeras para la Prevención de la Violencia de Género en la empresa alemana GIL. Y tendremos también a nuestro querido Gustavo Millán Aguilar, él es maestro en precisamente terapia familiar, pero voy a leer detenidamente lo que él ha hecho. Él es licenciado en psicología por la UNAM FES Zaragoza, cuenta con la residencia en terapia familiar en la UNAM FES Iztacala, tiene formación en estudios críticos en semiótica y prácticas postmodernas por la UNAM, pertenece al colectivo Estudios de Género de la UNAM como docente externo, es docente en el diplomado de terapia familiar con perspectiva de género en IGEFAM, en colaboración con nosotros del colectivo de estudios de género y anda, ha entrado mucha gente. Es supervisor del programa de formación práctica en terapia familiar sistémica multicultural con perspectiva de género acá en la UNAM FES Iztacala. Bueno, habiendo dicho eso, le doy la palabra a mi queridísimo Eduardo para que presente a su equipo y que empiece a moderar pues la mesa con su camada, la voy a llamar así, que no se sientan animalizados, es puro cariño. Gracias, Fausto. Bueno, a ver, Fausto siempre tiende a ser muy modesto a veces respecto a todo lo que él ha hecho, todo lo que él significa para quienes estamos aquí. Y bueno, a lo mejor no leeré su semblanza, pero sí quiero agradecerle a nombre, no nada más mío, quiero pensar que también de todos de quienes estamos acá, porque al final del día no solamente nos ha dado esta posibilidad de conocimiento, esta posibilidad de reflexionar sobre distintos ejes, ¿no? Respecto al ejercicio clínico, sino también nos ha dado este tipo de espacios que nos permite compartir conocimiento, nos permite generar reflexión, nos permite
hacer un montón de cosas, ¿no? Desde lo académico, por supuesto, desde lo vivencial, desde esta experiencia, por ejemplo, para la que estamos el día de hoy acá, que es la clínica de terapia familiar, desde esta perspectiva virtual, ¿no? Que nos da un montón de cosas, creo yo, ¿no? Y en ese sentido quiero no solamente presentar a los equipos que me tocó supervisar, que los adoro y los amo con todo el alma, son equipos que se comprometieron un montón, que hicieron un montón de cosas, que estuvieron ahí, que buscaron hacerlo mejor, buscaron ser muy éticos, buscaron generar lo mejor que pudieron para las personas que entraron en consulta con ellos, ¿no? Yo sé que no solamente los equipos que yo supervisé, sé que también los equipos que estuvieron con Gustavo, que estuvieron con Fausto, grandes colegas, personas íntegras, profesionales éticos, ¿no? Que sé que estuvieron ahí, que sé que buscaron entregar lo mejor para las personas que estuvieron en consulta con los respectivos equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, me resulta protagónico para los equipos, para los terapeutas que estuvieron en consulta con los distintos consultantes, este espacio. eh, la verdad me parece bien interesante lo que vamos a compartir el día de hoy. Nuestra profesión nos invita a estar en situaciones muy complejas, en situaciones muy difíciles. Ya lo veíamos, por ejemplo, en la última ponencia de desaparición. Híjole, vaya, aquí vamos a quemar un poco a Fausto, ¿no? En ese sentido, él hace un ejercicio que a mí me parece bien interesante, pero también muy fuerte, muy emotivo. A veces te deja sin palabras respecto a ver justamente cierto documental respecto a feminicidios, respecto a desapariciones de mujeres, ¿no? Y que de pronto la pregunta es, ¿qué les dices a estas familias? ¿Qué haces con estas familias? ¿Qué les dices? Estamos hablando de un contexto que está fuera de su entorno, está fuera de lo que ellos pueden hacer, está fuera de sus posibilidades, porque es algo totalmente externo. O sea, es algo que está pasando en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Y que al final del día, ¿qué hace un terapeuta con eso? ¿Cómo podemos apoyar a estas familias si estamos exigiendo algo que no está dentro de sus capacidades cognitivas, dentro de sus recursos psicológicos, ¿no? Porque hay un entorno allá afuera que nos está gritando un montón de cosas, ¿no? Entonces, la tarea del terapeuta al final del día es una tarea muy compleja, es una tarea que requiere de un montón de preparación, de un montón de sensibilidad, de un montón de herramientas que al final del día eh, siempre estamos en búsqueda de ellas, ¿no? Siempre estamos tratando de encontrarlas. Y desde el colectivo de estudios de género y desde la perspectiva de género, y como la perspectiva de género, entendiéndola como una herramienta, me parece fundamental, me parece maravillosa y me parece, aparte de todo eso, una responsabilidad para cada terapeuta, ¿no? Entender esta perspectiva, ser sensibles a esta perspectiva, ser sensibles a grupos como las mujeres, por supuesto, evidentemente, pero también a grupos como la diversidad sexual, entender las desigualdades sociales que no están en nuestras manos, sino que están instauradas por una cultura. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo le agradezco mucho a Fausto, ¿no? Él es maravilloso y digo, independientemente de eso, hay un gran cariño, pero él da pauta mucho a estos espacios y la verdad me parece bien importante también reconocer eso, ¿no? Y creo que todos quienes estamos acá, damos fe de eso, ¿no? Entonces, bueno, sin mucho más, yo quisiera darle paso a mis grandes terapeutas, grandes colegas que estuvieron ahí al pie del cañón siempre, Tere Venegas y Tere Martínez, ¿no? Que Tere Martínez, híjole, qué gran trabajo ha hecho acá, ¿no? Qué gran esfuerzo ha hecho acá en la clínica, no nada más de forma digital, también de forma presencial. Y ojo, cuando hablamos de forma presencial estamos hablando de un montón de tiempo atrás.
Entonces quiero darle pauta a ellas para que nos presenten lo que organizaron el día de hoy para nosotros, que nos expongan su caso y que nos expongan las perspectivas que tienen del trabajo que hicieron este semestre. Entonces, Tere Venegas, Tere Martínez, adelante, por favor. Ok, buenas noches a todos, a todes. Espero que se encuentren muy bien y les mando un fuerte abrazo. Bien, vamos a iniciar con esta presentación que es precisamente un caso. Vamos a ir viéndolo. Podemos ir pasando, Tere, si eres tan amable. Ok. Les explico. De acuerdo a la protección de datos personales del expediente clínico, vamos a usar un seudónimo para referirnos a esta paciente. Esta paciente le vamos a nombrar Imelda. Es una paciente de la clínica 31 de IMSS, ubicada en Ermita, Iztapalapa. La paciente antes mencionada asistía a terapia con su esposo, hija e hijo en la clínica que estamos mencionando. A causa de la pandemia, el caso quedó inconcluso en un momento cumbre. Por tal motivo, se dio la oportunidad de retomar el caso en la nueva modalidad virtual, además de la disposición de Imelda, la cual está sumamente agradecida y ya aceptó. Como datos generales, les comento que Imelda es una paciente heterosexual de 54 años de edad, con 25 años de casada, con una hija y un hijo, aproximadamente de su hija entre 23 años y él entre 19 años. Refiere como motivo de consulta problemas de pareja. Con anterioridad, había asistido a terapia familiar presencial en la clínica que estamos mencionando y el motivo de consulta era el comportamiento de su hijo. Los pongo en contexto. Anteriormente, este hijo, al cual vamos a nombrar R, fue el motivo de esta consulta, como ya les mencionaba. Teníamos varios casos expuestos precisamente de cosas materiales que se perdían y siempre el sospechoso era su hijo. Nunca le pudieron comprobar nada. Sin embargo, siempre fue él porque él siempre negaba la situación. Fue el... Perdón, no alcanzo a ver, déjenle, le pongo un poquito. Su hija T desempeñaba un rol de mediadora entre la familia, entre sus padres, entre papá y mamá, entre hermano y papás, y ella naturalmente cargaba con algo muy pesado, porque siempre fue la mediadora hasta que un día, pues bueno, les comento como dato curioso, por supuesto que se desplomó en terapia, puesto que esto era una carga muy pesada para ella. Sin embargo, mientras que el papá no ponía mano dura, estas son las palabras que Imelda utilizaba. Imelda, perdón, lo reconoce como un buen proveedor, pero considera que ella sola ha asumido la responsabilidad de los problemas de los hijos desde que se casaron, así como ella sola le ha dado solución, ya que René constantemente se encontraba ausente por cuestiones de trabajo y ausente más de un mes, de un año en la última ocasión. Y aparte, ella reconoce que este comportamiento de su hijo R tiene mucho que ver con este ejemplo que este esposo también R ha dado. Bien, vamos a analizar este caso desde el género, precisamente, interseccionalidad. Reconocemos como desigualdad sistémica que se configura a partir de la superposición de diferentes factores sociales, como es el género, la etnia y la clase social. Analizaremos el caso desde el tema de género. En la sesión 1, la relación de Imelda queda fracturada ante precisamente esta separación, porque para entonces ya se encuentran separados R, su esposo R, y ella.
Entonces, ella se encuentra muy vulnerable, motivo por el cual entonces nos pudimos dar cuenta que precisamente llegamos en un momento cumbre, como lo mencionaba, y por supuesto ella estaba con toda la disposición del mundo, muy agradecida de que se pudiera retomar este caso, ya que pasó más de un año precisamente para que pudiéramos retomar el caso y entonces poderle dar un cierre como tal. Pero de pronto nos encontramos con que el motivo de consulta es diferente a lo que anteriormente habíamos digamos, estado viendo. Entonces, en esta ocasión, el motivo de consulta es su autoestima, el ser feliz, tal cual ella lo expone, que desea trabajar en ello. Se le pregunta a ella entonces cuál es el bienestar para ella, ¿no? Porque ella menciona, el motivo de consulta lo refiere como deseo trabajar mi autoestima, mi bienestar, y entonces se le pide que defina a ella precisamente este bienestar, si alguna vez lo había sentido, cómo lo conceptualiza, y entonces ella define su bienestar siendo feliz. Ella dice, yo soy feliz, pero soy feliz porque ellos son mi motivo para estarlo. En la sesión 2 comenzamos a ver y analizar precisamente los roles de Imelda, cuáles son estos roles, cómo los está definiendo. Y Imelda se define como madre, este rol que ella desempeña como madre, lo define acorde al modelo familiar tradicional, es decir, donde ella protege a sus hijos, donde ella cuida al marido, donde ella está a cargo precisamente de esta educación y de esta protección de sus hijos. Y en cuanto a este rol como esposa, ella dice que hubo muchas limitantes, sobre todo refiriéndose precisamente a esta falta de apoyo y esta falta de atención, así lo manifiesta ella, de su marido R hacia ella. Este rol como mujer, ella lo conceptualiza de una forma diferente a la mujer que ella era cuando era esposa. A partir de que existe esta separación, ella define este rol como mujer como la soledad, como que está experimentando una soledad. Se siente muy triste, se siente muy decepcionada también, porque bueno, esta separación precisamente se dio a través de que ella se sintió expuesta tal cual, puesto que hubo una discusión precisamente en la calle en donde él gritaba y en donde ella finalmente se sintió expuesta y ella misma le pide retirarse por salud mental, ya que su salud física comenzaba a mermarse. Y entonces comienza ella a través de esta soledad, de esta separación en donde ve este matrimonio fracturado, comienza a descubrirse como emprendedora, como una persona que puede salir adelante sola y entonces comienza a vender gelatinas. Ante este descubrimiento también con respecto a su hijo, ya que Imelda precisamente empezó a recolectar, digamos, a juntar toda esta parte de este micronegocio que ella comienza de las gelatinas, comienza a organizarse, comienza a ahorrar, a tener todo esto para poderlo invertir. Y entonces nuevamente este dinero se pierde. De pronto se desaparece de casa justamente cuando su hijo llega a casa. Nuevamente ella pregunta, no pasó nada, como siempre la misma respuesta repetitiva, nadie sabe y por supuesto que ella nuevamente está señalándolo a él como culpable. En la sesión 3, ella se reconoce que tiene una vida tranquila, que su hogar, aunque solamente está viviendo con su hija, ella lo conceptualiza como armonía. Ella dice, mi hogar está en armonía, aunque solamente estoy con mi hija, ya que su hijo embaraza a su novia
y entonces le toca a él vivir un rol diferente. En cuanto ellos lo supieron, es decir, como padres, su hijo R precisamente no quería hacerse responsable de esto. Manifestó que él no deseaba juntarse o casarse con esta chica. Sin embargo, finalmente él asume la responsabilidad. Desconocen por qué, pero él cambia de opinión y entonces se va a vivir con esta chica. Y entonces Imelda todo esto lo reconoce, empieza a concientizar y a decir, bien, si mi hijo está asumiendo este rol, entonces lo dejo ir y empiezo a separar, empiezo a poner límites, comienza por cambiar la chapa de su casa y dice, bien, aquí solamente somos mi hija y yo, y entonces comienza a sentir esta paz, se comienza a construir, a sentir más fuerte. Su hija le ha dado mucha fuerza, la admira demasiado, reconoce sus valores y entonces esto le da fuerza a ella y entonces comienza digamos, a concientizar y este cuestionamiento, a decir, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue mi hijo así? ¿Por qué mi hija sí es tan bella? De hecho, ella lo menciona así. Mi hija es tan bella, mis hijos son tan bellos, pero ¿en qué fallé con él? Y entonces ella misma reconoce a través del reconocimiento, valga la redundancia, de su hijo, que ella no falló y entonces decide poner límites y con esto la distancia. Eso sería todo de mi parte. Continuamos, Tere, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Creo que estos espacios que está brindando la clínica han sido muy afortunados para el caso de nuestra paciente, porque el hecho de poner límites, el hecho de poner distancia no significaba que no le causara dolor. Entonces, en esta introspección en la que ella se quedaba de cómo había funcionado hasta el día de la separación y hacia este nuevo cambio de vida, ella empezaba a recordar qué había pasado y entonces ella empieza a manifestar que a lo largo de su relación de pareja vivía abusos psicológicos, abusos económicos, abusos físicos. Ya desde que la relación inició con su esposo, pues él tenía esta autoridad o creer tener esta autoridad sobre el sueldo que ella tenía y sobre su automóvil que tenía cuando recién se juntaron, se casaron, cuando deciden empezar una vida juntos. Conforme pasó el tiempo, pues bueno, estos fueron incrementando hasta el día de su separación. También pues ella empezaba a ver que se manifestaba violencia por parte de su hijo. Algo que escuchaba yo muy bonito ayer en las presentaciones es brindar este espacio para que las personas puedan narrar su historia y empezar a identificar a través de las experiencias que han tenido, en este caso, cómo ella puede narrar la violencia de género sin necesidad de que quizás nosotros como terapeutas tengamos algo invasivo o algo como un diagnóstico, llamémoslo así. Ella sola empieza a narrar y a hacer conciencia de qué es lo que había sucedido y hablaba sobre esta desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres, cómo quizás este comportamiento que empezaba a tener su hijo, pues también eran algunas conductas aprendidas del papá, cómo esta violencia que ella vivía psicológica, económica y física, pues se viene generando a través de estas creencias y estos valores de quizás si en un principio no se hacen con una intención de dañar, sí se hacen con una intención de poder, con una intención de autoridad, de tener el control pues hacia la mujer, en este caso hacia su esposa y hacia su mamá. Entonces allá la paciente Imelda empezó a reconocer, ¿no?, algunos puntos importantes de la violencia que ella vivía, pues como la violencia familiar, esta dependencia económica, estas relaciones pues de ciclo de maltrato, el ser consciente, el que tenía ella que tener esta autorresponsabilización en cesar esta violencia que estaba viviendo. Incluso le dolía mucho, refería que le dolía desprenderse de su pareja, de esta relación, de esta idea romántica quizás de lo que es el amor, y ella empieza a detectar estos
estas experiencias de violencia y es con lo que ya no quería continuar. En la siguiente sesión, en la sesión 5, ella va fortaleciendo en este transcurso de la terapia, como se fue desarrollando, empieza ella a tener un poco más de autodeterminación. Y una vez que identifica estos signos de violencia vividos en la familia, pues reconoce que no son sanos y entonces decide continuar con una vida para ella, con su hija y reconstruirse y deconstruirse con el rol tradicional de género. Es decir, ya no permitir este tipo de violencia y el haberlo visibilizado y el haberlo externado le ayuda a poder encontrar esta autonomía psicológica y a reconstruirse como mujer. Ella, Imelda, pues comienza a tener cambios en cuanto al trabajo, tiene mayor organización a partir de que vive sola con su hija, comienza a recuperar sus reuniones familiares, las reuniones con sus amigas, incluso llega a interesarse por hacer ejercicio y también por comunicar y poner los límites sobre lo que ella necesita. Es decir, a partir de esta sesión, ella va encontrando esta autonomía de juicio, es decir, darse cuenta que ella podía decidir qué es lo que quería para su vida a través del respeto, de sentimientos positivos sobre ella, es decir, fortaleciendo su autoestima, construyendo una imagen nueva de sí misma en todos los aspectos y tener una definición sobre los espacios y los límites que debería poner en cuanto a la relación con su esposo y con su hijo y tener más conciencia de sí misma. En la sesión 6, bueno, fue el cierre y ella se encontraba como todavía con muchos desafíos y con una búsqueda de bienestar, de un nuevo bienestar. Como escuchábamos en un inicio, ella en su primera sesión comentaba que el bienestar para ella, que la felicidad para ella era que estuvieran bien los demás y que estuvieran con ella. Entonces, a partir de las sesiones, al final, ella encontraba pues como primordial atenderse a ella y su bienestar. Y fue pues muy importante la terapia, ya que empieza y reconoce y empieza a descubrir cuáles son sus herramientas internas para poder sobresalir de estas situaciones de conflicto que tenía con su pareja e hijo. Y también reconoce que es muy importante seguir trabajando sobre esta reconstrucción como mujer acompañada de la alianza con su hija. Es decir, entre las dos, ellas pudieron alcanzar estas capacidades para poder reconstruirse como mujeres dentro de este sistema nuevo como familia, llamámoslo así, que eran las dos. Y pues tener estos funcionamientos valiosos. La alianza que realizó Imelda con su hija ha sido pues con estos lazos afectivos, de confianza mutua, de agrado, de respeto, de comprensión, una relación consciente que involucra acuerdos y colaboración del rol de mujeres entre ellas, integrando componentes pues constitutivos de tener esta relación y este vínculo afectivo. Algunos elementos fundamentales que ella empezaba a incluir en su persona, en su ser, en su comportamiento, pues era esta libertad para elegir, esta dimensión desde mi individualidad, cómo puedo yo seguirme relacionando en este caso con su hija y con su entorno, y encontrar que estas identidades y normas de género deben irse transformando, debemos ir cambiando estas estructuras, estos patrones que han generado mucho malestar en su reconstrucción o en su identidad como mujer. Al final, como conclusión o como cierre de sesión, pues hablábamos de que está encaminado a un autoconocimiento, en donde existe un proyecto de vida, donde existan desafíos, donde se encuentren herramientas internas dirigidas a la búsqueda de un nuevo bienestar, ya que la terapia familiar la llevó a la confrontación de roles y de los estereotipos sociales y encontrando su autenticidad como mujer. De manera general, así se trabajaron estas 6 sesiones en este espacio de la clínica virtual. Muchas gracias, Tere. Teres, muchas gracias por la presentación. Creo que va a ser una constante que vamos a estar viendo dentro de las exposiciones de caso, la importancia que la perspectiva de género en particular ha tenido
respecto a los procesos terapéuticos que se han estado llevando a cabo en la clínica virtual, como también esta sensibilidad respecto a la interseccionalidad que cada paciente tiene respecto a su momento, a su llegada a la clínica virtual, ¿no? Esto es muy importante y también es muy relevante en un sentido de el servicio, ¿no?, que se le está otorgando a las personas que están solicitándolo, ¿no?, dentro de la clínica, pero también dentro de la formación de los propios terapeutas en este sentido, ¿no? Esta formación que les permite tener una sensibilidad al respecto de, por supuesto, los roles de género, los ejercicios de poder, ¿no? También, por supuesto, a cómo se va conformando una persona, cómo se va conformando un sujeto y cómo su entorno externo va afectando su mundo interno, vamos a ponerlo en este sentido, ¿no? Y tener esa sensibilidad para entender esto, para poder tratar, vamos a ponerlo en estos términos, de poder observar esto para brindar un mejor servicio, para brindar un servicio más sensible, para brindar un apoyo más completo respecto a las personas que solicitan un apoyo terapéutico en la clínica. Entonces, lo vamos a ver constantemente ahorita en las exposiciones. Por lo pronto, Tere Martínez, Tere Venegas, les agradezco mucho esta exposición. Muchas, muchas felicidades. Les agradezco también aquí públicamente el gran trabajo que hicieron en la clínica, el gran trabajo que hicieron en este ejercicio clínico, que fue muy valioso, fue muy importante. Entonces, los agradezco mucho. Y bueno, vamos dándole, gracias a ustedes, vamos dándole la palabra entonces a el siguiente equipo de trabajo. Aquí ahorita, por ejemplo, en mi pantalla estoy viendo a Cristina Ortiz. Hola Cris, ¿qué tal? Buenas tardes. Si te parece bien, vamos empezando un poco con lo que ustedes prepararon el día de hoy. Tú y Eli prepararon el día de hoy. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Voy a estar yo solita, entonces voy a compartirles la pantalla. Ahí me dicen si se ve, si no se ve. Ok, todavía no, vayamos viendo, pero todavía no. Todavía no, vayamos viendo. Ahí está Ahí ya. mandándonos. Ya, perfecto, Cris. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias. A mí me toca presentar este caso. Fuimos, nuestro equipo, fue Elizabeth Merino Reyes y una servidora, María Cristina Ortiz. El título que le pusimos a este caso es Yo no dejo que decidan por mí. Reflexión y liberación de la violencia de género. La razón de este título fue en base a que esta frase nos pareció que era muy poderosa, pues ahora sí que para la consultante, a través de todo el proceso terapéutico, al final esta frase fue la que nos dijo en la última sesión, y pues a lo largo de esta narrativa les voy a explicar por qué es poderosa. Bueno, pues la intervención psicológica que se presenta es sobre una mujer aparentemente libre e independiente. Sin embargo, el contexto social y su interseccionalidad que la atraviesa fue lo que le hace buscar apoyo a partir de vivir eventos los cuales le han marcado estigmas que le han generado inseguridad, baja autoestima, tristeza y conflictos que no le permiten desarrollar su vida plena. Nosotros, una vez que conocimos el caso, decidimos que este caso se tenía que tratar en un marco que tuviera un manejo bioético
y como estrategia terapéutica, la terapia narrativa sistémica de tercer orden, para que sin colonizar, pero sí reflexionando a través de su narrativa, tuviera la oportunidad de reconocer la opresión, violencia y visualizar cómo ha vivido relaciones inequitativas esta mujer a lo largo de su vida. Y se buscó promover a través de la resignificación una historia alternativa que generara un cambio de tercer orden. Pues el marco teórico pues es en base a, más que nada en nuestra cultura, que pues que nos ha llevado a que esta cultura nos ha designado roles, nos ha designado lugares en el mundo, como la epistemología feminista observa. El género es una variable social y esta variable se determina por nacer biológicamente mujer y se le designa en automático su género femenino. Es de vital importancia que la ética que sea aplicada con un enfoque feminista, ya que nosotros todavía seguimos en el contexto de que la mujer es su vida tiene que estar dentro de la esfera doméstica y social, que nuestro lugar en la sociedad es pues reducido. Y por lo tanto, pues en este camino nos toca vivir situaciones de mucha violencia que nosotros normalizamos, situaciones que nosotros vemos, que no sabemos ni siquiera distinguir cuando estamos siendo acosadas, cuando no sabemos si nosotros tenemos la culpa o no de lo que está sucediendo. Entonces, el tema como el aborto, la sexualidad, la preferencia sexual, la violación, son situaciones que se estigmatizan solo por el hecho de ser mujer y no cumplir con estándares y expectativas. Quien es designada mujer, pues la designa la familia, la sociedad y el entorno cultural, y se le asigna que a partir de esta premisa se tiene que comportar de cierta manera, se tiene que educar y vestir y sobre todo creo que básicamente el comportamiento, nosotros tenemos como un parámetro muy específico de cómo debemos de ser para ser una buena mujer, para ser considerada una mujer decente. Y el que no es considerada mujer decente, eso nos puede causar grandes cargas psicológicas. En este caso, pues, en la promulgación de los derechos humanos, la crítica feminista fue en el sentido de que a las mujeres se les pone en desventaja, puesto que dentro de una serie de rubros donde se presupone que se pronuncian por la igualdad, se demuestra una clara muestra de inequidad, porque como lo sabemos, la mujer aparentemente tiene el derecho de decidir sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su historia, mas sin embargo, cuando decide lo que no es socialmente aceptado, es una carga que va a llevar ella sola, porque así de hecho esta consultante así lo comenta, ¿no? Que ella todo lo que hizo, lo hizo sola. Sin embargo, pues en el transcurso de las terapias nos damos cuenta en su narrativa cómo todo su entorno social le genera cargas que son lo que le lleva a, pues a pedir ayuda psicológica. La justicia social se define como la acción profesional diseñada para cambiar los valores, estructuras, políticas y prácticas de la sociedad, de modo que los grupos desfavorecidos o marginados obtengan un mayor acceso a las herramientas de autodeterminación. En este sentido, también nosotros como terapeutas tenemos que trabajar en la justicia social a nivel particular, porque muchas veces nosotros nos encontramos con casos que son precisamente, bueno, en su justa medida, como lo decían en los casos anteriores de mujeres desaparecidas, de mucha violencia. A veces hay violencias que no se notan, hay violencias que son silenciosas y que las mujeres no somos capaces de distinguirlas y las estamos viviendo a diario. El terapeuta tiene como compromiso tratar de llegar como decía yo anteriormente, sin colonizar, ayudarle a encontrar un camino en donde ella misma pueda descubrir esas situaciones que ella está viviendo y que no lo sabe.
Violentómetro fue un instrumento que para nosotros fue bastante útil, pues esto nos hizo avanzar en un aspecto muy grande, porque se descubrieron, ella hablaba, llegó con un tema y al final descubrimos que había temas más fuertes o quizá también igual de fuertes como el que ella nos hablaba. Entonces, pues en este sentido, el prevenir y evidenciar la violencia es uno de los puntos que tiene mayor relevancia cuando se detecta. Nosotros dentro de este marco de la terapia lo observamos cuando la consultante ni siquiera lo mencionaba, ni siquiera creo que se había dado cuenta de que la vivía y de una manera pues muy diferente de cómo estamos acostumbrados a saber de violencia, porque todos pensamos que violencia son golpes, son maltratos, son insultos, y muchas veces hay violencias que ni siquiera con una palabra se pronuncia. La terapia psicológica desde esta postura de tercer orden, integrando interseccionalidad del individuo con las complejidades de los sistemas sociales, la cultura y el poder para encontrar la oportunidad de cambio, fue algo que para nosotros fue esencial para llevar a cabo esta terapia. En este sentido, la terapia narrativa fue nuestro instrumento, nuestro modelo que nosotros adoptamos y encontramos pues que fue la mejor opción, puesto que al final la consultante creo que entró con una idea con nosotros y salió siendo una mujer renovada, podríamos decirlo. Las técnicas que se abordaron en este trabajo fue la saturación y externalización del problema, preguntas reflexivas, conversaciones de reautoría para resignificar eventos que no pueden ser cambiados, y a lo largo de las sesiones utilizaron metáforas, anécdotas, reflexiones, y al cierre se le dejó una lectura para que ella posteriormente pudiera seguir reflexionando sobre todo esto que se movió en ella. Bueno, ahora hablando ya acerca de lo que es la parte de la intervención, en la primera sesión hicimos contacto con ella para presentarnos, establecer el rapport, establecer la disponibilidad de los tiempos, exploramos el motivo de consulta, exploramos sus redes de apoyo con los que ella estaba contando y más o menos conocer su entorno social y la interseccionalidad que atravesaba la consultante. Nosotros encontramos que su motivo de consulta era básicamente que había abortado. Y era un aborto que era una decisión que había tomado se puede decir que en teoría y entre comillas había sido una decisión elegida en pareja, cuando en realidad a lo largo del camino descubrimos que no fue así, ¿verdad? En estas primeras sesiones ella nos da dos frases muy interesantes que dice: tengo ganas de salir adelante y no estar así toda la vida. Y ella pensaba que entre menos hablara del tema, así cerraba este ciclo. Entonces, en esta segunda sesión, ya en nuestro trabajo de equipo cabe aclarar que cada sesión nos reunimos previamente para ponernos de acuerdo en cómo íbamos a realizar la intervención, y al final de cada sesión nos quedábamos a hacer una reflexión y a dar nuestros puntos de vista de lo que habíamos observado durante esta terapia. Cada sesión se daba un espacio para casi al final nos dábamos, dependiendo del tiempo de cómo se diera la narrativa, nos dábamos unos 15 minutos para hablar por parte del equipo reflexivo, y pues en la segunda sesión decidimos dejar que ella narrara, que hablara y que nos dijera toda su historia y que dijera lo que ella deseaba decir. Nosotros dijimos, vamos a decirle, si ella nos quiere platicar cómo es o cómo fue la situación, que nos la platique. Si ella no desea platicarlo, también respetamos. Se lo preguntamos y entonces ella nos dijo que nos quería platicar y nos platicó con todo detalle esta situación. Ahí es donde nosotros trabajamos con escucha activa,
posibilitar su INSIC e identificar los factores que interactuaron en esta situación actual. Entonces, pues a partir de una exploración sutil y ella explicarnos y narrarnos la situación, nos expresa que su reacción era, en ese momento sentía enojo, sentimientos de agobio, de culpa, de tristeza, y su autoconcepto que se tenía de ella era que decía, soy una tonta, constantemente se decía, soy una tonta. ¿Por qué? Porque esta persona que era su pareja le dijo que en un principio se sorprendieron con el embarazo, dijeron vamos hay que abortar, estaba todo muy bien, pero ella en cuanto empezó a analizar su situación, ella empezó a darse cuenta de que en realidad sí quería ser madre, que en realidad sí quería ese bebé, y todo su entorno familiar y social le decía, no, pues estaban muy contentos y decían que todos la iban a apoyar, que ahora sí que su familia, su familia de ella, su familia de él, estaban todos de acuerdo y encantados con que tuvieran a ese bebé. Y el único que no estaba de acuerdo era el padre, y el padre le dijo, tú eres una mujer muy egoísta porque no quieres, porque tú me estás obligando a tener el bebé. Tú no piensas en mí. Tú no, él constantemente la culpó. Y como les decíamos, aquí descubrimos en este camino que realmente el hombre ejercía una gran violencia psicológica con ella, sin decirle un insulto, sin darle un solo golpe. Llegamos a la sesión 3 y tomamos abordaje de la responsabilidad emocional. Entonces, lo dejamos que íbamos a que dejara externar su historia y la íbamos a observar desde otro ángulo. Sus frases que nos llegaron más llamativamente en esta sesión fue: me he sentido desgastada emocionalmente, siento que yo les reclamo, que si yo les reclamo puedo ser una persona tóxica, si yo me amara como me juzgo, estaría muy bien. Y entonces aquí en este punto fue donde empezamos a hablar acerca de este bebé no nacido, porque ella así lo consideró. Ella en ningún momento, una vez ya abortado, ella traía una culpa muy grande, traía una situación donde incluso nos narró que ella quiso hacer un ritual para despedirse de su bebé. Y entonces en esta externalización del problema, se le dio el nombre al bebé y hablamos del bebé. Esto fue algo que para ella le dio mucha tranquilidad, le dio mucha paz. Y empezó ahí creo que esa fue una parte en donde observamos un cambio en ella. En la sesión 4, nosotros previamente le habíamos proporcionado el violentómetro y le pedimos que reflexionara sobre él y sobre las acciones de violencia que ella había vivido. Cuando retomamos el tema en la sesión 4, ella nos comienza a decir que ella ejercía mucha violencia contra las demás personas, más sin embargo ella le costaba trabajo reconocer que ejercieran violencia hacia ella. Entonces, en este caso, empezó a platicar, empezó a hablar y de repente empezó a hablar acerca de acoso que había sufrido por parte de su trabajo. Después empezó conforme pasó la sesión, terminó hablando de cuestiones muy delicadas como fue una violación, abuso sexual, situaciones que ella pasó muy fuertes y que ella se culpaba por ellas. Ella decía que ella era una mujer que había bebido demasiado, que ella había, no se había comportado como debía de comportarse una mujer decente prácticamente. Y entonces, en este camino incluso llegamos a la reflexión en donde ella dice, cuando yo pasé por una marcha feminista y escuché a unas compañeras estar hablando, me di cuenta de que ellas estaban hablando de situaciones que yo había vivido y en ese momento me di cuenta de que creo que a lo mejor no tenía yo tanta culpa como yo pensaba, pero sin embargo no dejaba de culparse y de decirse que era tonta y de que además ella no se comportaba como socialmente debería de haberse comportado, porque ella insistía que ella había tomado demasiado.
Para la sesión 5 ya abordamos lo que el abordaje de la culpa fue a través de técnicas integrales de reflexión y reestructuración y narrativa. Y en este camino ella terminó hablando acerca de que se había sentido bien consigo misma y que se sentía más tranquila. En esta sesión hubo un precierre, lo pudiéramos decir así, porque empezó a externarnos muchos cambios de pensamiento que ella había tenido en relación a todas estas situaciones que vivió y que se había dado cuenta de cosas de las que ella no se había percatado. Nosotros le decíamos que en cada una de estas sesiones cada vez iba teniendo mayor capacidad de reflexión y podía haberse empezado a dar cuenta de que ella no era tan culpable como pensaba y que además ella tenía el derecho de ser mujer y de ser lo que ella quisiera ser. Al final, en el cierre, pues hicimos un rescate de sus recursos personales, le dimos sugerencias de cómo podía, cada que se sentía, porque ella nos externaba que tenía miedo de recaer, esa era su palabra. Entonces, la compañera Elizabeth, que es la terapeuta, le dijo en esas sesiones, que en esa última sesión, que realmente reflexionara acerca de que nosotros en ningún momento le habíamos hecho ninguna sugerencia, le habíamos dado ningún consejo, ni le habíamos dicho cómo actuar, que todo lo que ella había hecho a lo largo de este camino, ella lo había logrado por sí misma. E incluso pues nos comentaba en esa última sesión que había una posibilidad de que su pareja le había propuesto que se fueran a vivir juntos y que ella en este caso ya no quiso, que seguía con él a pesar de todo, pero que ya no era lo mismo y que además estaba consciente de muchos detalles que no había estado consciente antes de él y que vivir con una persona que tenía tales y cuales situaciones, pues no era sano para ella, ni iba a llegar a ningún lado esa pareja. Entonces, finalmente le dimos nuestras retroalimentaciones, la felicitamos porque realmente ella cambió su autoconcepto de sí misma, ella se dio cuenta de su gran capacidad de reflexión y en ese momento al final nos dijo, ya no quiero que decidan por mí, ahora yo soy la que decido. Eso nos pareció que esa era nuestra, pues ahora sí que el cierre que nosotros hubiéramos esperado para ella. Finalmente, pues aquí tenemos una gráfica de nuestras intervenciones relevantes, donde pues practicamos alianza terapéutica, resignificación y el cambio de tercer orden. Todo esto pues a través de este trabajo que hicimos en conjunto y pues esto sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Cris. Gracias por presentar este caso. Vaya, un poco en términos un poco de los tiempos, las actividades que de pronto nos absorben tanto que la compañera Eli no pudo estar por acá con nosotras, ¿no? Pero vaya, de nuevo, la importancia y la relevancia del tema de género dentro del proceso terapéutico, ¿no? Y al final del día dentro de la clínica buscamos generar esa sensibilización con les compañeros, ¿no? Que están dentro de la clínica y que están buscando este acercamiento a una formación como terapeutas en el ámbito clínico de la psicología. Y acá, bueno, agregas otro elemento que, claro, bueno, en el caso anterior ya se alguien mencionado respecto al ejercicio de violencia, ¿no? Y la gran importancia que tiene esta parte de reconocer y hacer visible lo que es la violencia. Hoy en día, y vaya, lo hemos comentado tanto en los casos de la clínica como en el ejercicio privado, respecto a cómo de pronto hoy en día esta palabra de toxicidad o de ser tóxico, ¿no? De pronto ha ganado como gran terreno en distintos sentidos, y uno de esos sentidos es el sentido cómico, ¿no? Ay, Cris, es que eres una tóxica, por eso te comportas así. Ay, Lalo, es que eres un tóxico, por eso dices este tipo de cosas. Cuando de pronto no nos damos cuenta que estamos minimizando y burlándonos de cierta forma sobre ciertos ejercicios de violencia.
y que de pronto el decir, es que es tóxica, tóxico, tóxique, no es tan fuerte, no tiene el mismo impacto a decir, es que es una persona violenta, ¿no? Y en ese sentido, poder contar con este gran instrumento que le debemos a nuestras compañeras, compañeros, compañeros del Politécnico, ¿no? Respecto al violentómetro, al final del día, vaya, se vuelve bien importante y bien relevante para los ejercicios terapéuticos que tenemos, ¿no? Acá nuestro coordinador Fausto ya nos anda corriendo un poquito con el tiempo, entonces doy paso a la siguiente exposición. Sandra, Monse, les cedo la palabra. Les recuerdo, bueno, que estamos con 20 minutitos de trabajo y bueno, no les robo más tiempo, les cedo la palabra. Adelante, adelante, Sandra, Monse, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero robar 30 segundos para agradecer la oportunidad de este evento. Siempre era un anhelo para mí poder exponer en unos eventos así, exponiendo un caso, ¿no? Entonces, coincide con que hoy, pues es un día importante para mí, es un día, conmemoro pues los 7 meses de la trascendencia de mi mamá al otro plano y me encanta que sea de esta manera, exponiendo, cumpliendo un sueño de muchos años, de 30 años por lo menos, exponer un caso, o sea, exponer un tema, pero ahora es un caso, ¿no? Entonces, en compañía de mi gran compañera y terapeuta, en este caso, Sandra, voy a iniciar a dar la introducción a este caso, que es desde el punto de vista teórico, le llamamos la transformación de los vínculos afectivos, diálogos que desmontan la racionalidad. Voy a poner un poquito en contexto. Este joven regresa a su espacio familiar por el asunto de la pandemia. Entonces, regresa a la familia y se encuentra con un contexto muy peculiar. Entonces, se está readaptando a la familia está readaptando a él y hay muchas condiciones. Todo eso se los va a contar Sandra, pero hoy, ¿por qué terapia familiar? Ahora sí, ¿por qué terapia familiar para todos? ¿Por qué terapia familiar? Esta es parte de lo que mencionaban ya las compañeras, la justicia social. Tiene mucho que ver con esta posibilidad en que la salud mental no es un privilegio, sino tiene que ser parte del sentido de autocuidado que se tiene que normalizar como un ejercicio ético, no solamente para terapeutas, sino también para servidoras y servidores públicos, por ejemplo, y para todo aquel que conviva con otra persona, y entonces estoy hablando de cada una de las personas que habitan este planeta. Claro, por supuesto que esta propuesta que nos empieza a dibujar hace algunos años, Fausto, y que nos empieza a convocar a dar los mejores, ser muy, muy creativos y propositivos en esta terapia familiar sistémica multicultural con perspectiva de género y ahora con perspectiva de derechos humanos y sobre todo en este ámbito bioético, desde esta convocatoria a tener un ejercicio bioético de nuestro quehacer terapéutico. Entonces, hemos pues estado demandadas, ¿no? Por esta pasión que es ser terapeuta, pero al mismo tiempo cuestionadas por estas posturas terapéuticas que nos han estado
poniendo desde el deber ser y que ahora Fausto nos invita a crear una postura diferente, una postura desde la perspectiva de la justicia social. Perdón, si estoy bien nerviosa, entonces mejor lo digo para que, a ver si eso me relaja un poquito, ¿no? Entonces, en los patrones de esta interacción nos permiten a nosotros, decir, es terapia familiar sistémica, sí, pero estructural. ¿Por qué? Porque es la misión de la terapia familiar sistémica estructural, es que nos insta, nos pone a desmantelar y a desinstalar todas aquellas relaciones o condiciones que mantengan a las personas en sufrimiento, dice a cualquiera de sus miembros o al sistema en sí, ¿no? Estos patrones empiezan como a empezar a dibujarse con el diálogo, con la comunicación. Es una de las más grandes herramientas de la terapia familiar estructural, y entonces esta comunicación, a través de las preguntas de diferentes tipos, en este caso utilizamos mucho las preguntas circulares, y sobre todo utilizamos la estrategia del enfoque, enfocarnos en este lenguaje y empezar a tomar datos del lenguaje y empezarlos a desglosar para apoyar al usuario en este sentido de poder crear una dinámica diferente o darse cuenta de la dinámica que estaba él planteando desde su postura dentro de su familia. También dentro de la terapia familiar sistémica tenemos esta necesidad, o nos plantea que la terapia estructural dice que tenemos que reestructurar las interacciones, valga la redundancia, de manera que apoye el desarrollo del sistema familiar y el bienestar de todos los miembros. O sea, no es nada más que se quite el problema o que se desmantelen las condiciones, sino que además se proponga la posibilidad de que esta característica que tiene la terapia estructural, que es proponer la flexibilidad entre todos los miembros, a manera que se adapten a las nuevas circunstancias familiares. Y en este caso era muy necesario porque la circunstancia era regresar a casa. Entonces, también es cierto que la terapia estructural habla de a encontrar situaciones patológicas, ¿no? Triángulos patológicos. A nosotros, vuelvo a repetir, nos encanta la postura de la terapia familiar sistémica multicultural con perspectiva de género, y además con esta beta de la justicia social, porque en ese momento nosotros deconstruimos y decimos, no hay una cuestión patológica, ¿no? Más bien se diluye el planteamiento de la patología y tomamos nuevas formas de relaciones equitativas. O sea, desde la perspectiva de género, tomamos lo equitativo, y entonces más bien cuestionamos qué tan equitativo es que tú digas esto, qué tanto está dentro de la posibilidad de la equidad, ¿no? Y de que podamos medirlo o tasar esta perspectiva, estos sentimientos, estas emociones que tú tienes, o esta perspectiva que tú tienes, qué tanto es que pudiera ser más equitativo, que pudieras tú encontrar otro ángulo, ¿no? Y proponer, pues, esta dinámica que procura, que es la meta de la terapia estructural, que es estructuras y jerarquías, pero no desde el poder. Vuelvo a repetir, la terapia con perspectiva de género nos dice no desde el poder, sino desde la función y de la relación, de qué tanto esta función, esta jerarquía va a propiciar una relación de desarrollo de cada uno de los miembros de la familia y de la familia completa. ¿Me ayudas con la otra diapositiva? Gracias. Sandy.
porfa. Gracias. Aquí sí ay, se me fue muy lejos. Sí. Entonces, ya un poquito, el hecho de esta parte del de tercer orden, las cuestiones y las estructuras del poder, ya las mencioné. Desde esta cuestión de lo sociocultural, me gustaría hacer hincapié en esta parte, el área sociocultural, que es mucho de la cultura que estaba alrededor de nuestro usuario, estaba muy permeado por el discurso de un estudio que le estaba haciendo con un corte psicoanalítico totalmente. Entonces, utilizaba muchísimo el lenguaje psicoanalítico y ustedes saben que pues la terapia estructural nos pide o nos demanda el, 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 al terapeuta, el terapeuta tiene esta obligación de estar siempre atendiendo el lenguaje, la narración, pero además las relaciones que el usuario establece en la narración. Entonces, esta cultura estaba como oculta, este discurso psicoanalítico estaba como ocultando la dinámica social, estaba ocultando pues estos complejos, estas introyecciones de querer ser él el que tuviera el poder y determinar quién sí tiene la razón, quién no tiene la razón. Y entonces, incluso ponerse en después ya se los contará bien mi compañera, pero ponerse en esta postura de decir, no voy a perdonar a mi padre, no voy a perdonar a mi madre, ¿me explico? Entonces esta postura desde el psicoanálisis entendido muy patriarcalmente y muy desde el enjuiciamiento. Entonces, esto entorpecía para nosotros ¿cómo se llama? El dibujo del discurso más equitativo. Sin embargo, lo que hicimos fue, ¿dónde nos cruzamos con él? O sea, aquí en interseccionalidad nos faltó poner también postura epistemológica, digamos, ¿no? Pero en la interseccionalidad, que es la parte de abajo del gráfico, está la clase, la edad, la religión, sus estudios. Ahí es donde nosotros decíamos dónde nos podemos cruzar con él. Y entonces usamos el discurso psicoanalítico, gracias a, pues tenía, en algún momento me dio la locura esa de andar estudiando psicoanálisis, y estudié 4 años, y entonces cuando él está insistentemente usando el discurso psicoanalítico, pues entonces se me ocurre y digo, esta es nuestra herramienta. Y entonces esta parte donde nos juntamos con él, en donde donde la relación terapeuta, usuario puede tener esta intersección, podemos tener estas dos características los dos, ¿no? Queremos resolver esta situación y tenemos esta complejidad de la terapia estructural familiar. Él tiene la complejidad de percibir a su familia como una estructura, pero al mismo tiempo, pues manejamos los dos esta circunstancia del lenguaje psicoanalítico. Y pues lo usamos como herramienta para que en un momento dado, ¿me ayudas con la siguiente, porfa, Sandy? Él pudiera sentirse bastante, cuando le hago esta precisión en donde le digo, él maneja la... Él maneja, cuando está explicando los solones, él maneja mucho la madre fálica, ¿no? Y entonces ahí es donde me permite a mí hacerle un pequeño apunte, ¿no? Y decirle, mira, es que lo que pasa es que lo de la madre fálica, pues no está determinado por la clínica de Freud, sino está determinado por la teoría de Lacan, ¿no? Donde Lacan, al reinterpretar a Freud, al llevar, él lo que hace es marcar la diferencia entre la madre esa de la realidad, la madre de lo real, y la madre fálica, que es esa
imagen de lo simbólico que tiene, en el orden de lo simbólico que tienen las personas. Es decir, no se trata de esa mamá biológica, ni de la función del maternaje, ¿no? No se trata de eso. Se trata de lo que tú estás interpretando y estás estructurando de cómo es esa madre que tú tienes en este momento, que tomas cosas de la realidad, de su comportamiento. Es verdad que necesitamos ver esta diferencia entre lo que tú construyes y lo que y juzgas de lo que construyes y lo que en realidad está habiendo en la relación. Entonces, cuando logramos hablarle de este punto, se siente acogido, se siente muy bien, y entonces él empieza ya a notar que tiene otras tipos de relaciones en la familia, como empieza a hablar de su hermana, se abre un poquito más, empieza a hablar de su papá, se abre un poquito más y empieza a hablar de su hermano menor, ¿no? Y entonces él empieza ya a distinguir. Es esta parte muy medular de la terapia familiar estructural que nos permite a nosotros mirar que los avances iban conforme estos solones iban siendo reconocidos y armonizados, reconocidos y armonizados. Entonces, pues yo hasta aquí me quedo. El terapeuta cumple su función según el enfoque de la estrategia. Precisamente la estrategia se llama el enfoque, y que tiene que es tomar datos y devolverlos. Tomar datos y devolverlos. Entonces, pues hasta ahí me quedo. Ya el caso como tal, se los va a explicar mi compañera Sandra, una gran terapeuta. Y muchas gracias por el trabajo realizado y por esta oportunidad. Que tengan una bonita tarde. Bye. Muchas gracias, Monse. Pues bueno, yo voy a continuar con este caso, hablándoles un poco ya de términos, en términos técnicos. ¿Cuál fue el procedimiento y el trabajo en conjunto con nuestro consultante, así como tanto terapeuta, coterapeuta y equipo terapéutico, que a la vez fungió como supervisor? Lo primero que hicimos, pues bueno, es este contacto a través de la clínica virtual, en el cual pues las personas van voluntariamente, se inscriben y posteriormente son llamadas para poder iniciar un trabajo. En este caso, para el trabajo en formación en la práctica, nosotras nos estuvimos organizando para conformar estos equipos. En dado caso, algunos solamente se quedó con terapéutico-terapeuta y en otros casos pudo haber equipo reflexivo. Y pues bueno, una vez que se decide esto, en mi caso yo como terapeuta hice el contacto con nuestro consultante a través de una llamada telefónica en la cual pues bueno le hago mención cuáles son las características del servicio, se firma el consentimiento informado y a partir de ahí concordamos una fecha y una hora que va a ser la fecha y la hora de alguna forma que queda preestablecida con la que semana con semana nos comenzamos a ver durante el trabajo. Cabe resaltar que al final de cada sesión o incluso antes nos reunimos con el equipo, con el supervisor, para hablar sobre el caso, para planeaciones, para observaciones y de esta manera, pues como íbamos trabajando semana con semana. El equipo estaba conformado por, en este caso, la terapeuta, que soy yo, Sandra Vázquez, situándome un poco, una psicóloga de 30 años, mujer cisgénero, heterosexual, psicóloga y estudiante de posgrado. Mi compañera, que fungió como coterapeuta, Montserrat, de 50 años, mujer lesbiana, psicóloga, candidata a la maestría en Derechos Humanos, y nuestro supervisor, Eduardo Juárez, de 28 años, un hombre homosexual, psicólogo y terapeuta clínico. Ahora sí, conozcamos a nuestro consultante, R, un hombre cisgénero, bisexual de 21 años que reside en la Ciudad de México. Él está estudiando una carrera relacionada con psicología, de ahí que hayamos mencionado mucho esta parte del psicoanálisis, porque esta carrera está permeada muy fuertemente por esta corriente y no solamente
influye en sus estudios, sino que ya lo traslada a su forma de entender la vida, a su forma de narrarse a sí mismo y a los problemas que está viviendo. Entonces, de esta manera es como se va estructurando el discurso e incluso el motivo de consulta por el que llega a la clínica. En este caso también situando un poco en el genograma, pues él es un hijo varón, un hijo muy deseado, que llega a la par de una hermana que también es gemela, nacen dos gemelos. En este caso, él, por ser el hermano mayor, pues tiene una posición diferente que vamos a ver más adelante en la familia. Como antecedentes ha tenido terapia en otros ámbitos, como es el mindfulness, el psicoanálisis y con un diagnóstico de ansiedad generalizada, también ha estado en servicios de psiquiatría tomando medicamento. Bueno, nuestro proceso terapéutico lo voy a comentar rápidamente para no comerme más tiempo, pero consistió en esto. En el primer encuentro nosotras conocimos a R. R pues nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando en casa, que él estuvo viviendo toda su vida en casa de su abuela por una enfermedad, entonces su mamá, al ser enfermera, pues la cuida. Y entonces toda la familia, incluido el papá, se traslada a esta casa. La familia está conformada por mamá, papá, R y su hermana gemelas, y un hermano menor. En este sentido, pues la relación en general es buena. Sin embargo, R menciona que existe algunos problemas que le han distanciado tanto de mamá como de papá, que ese es uno de los motivos por los que llega a consulta. Entonces, bueno, en esta primera sesión realizamos nuestra preparación para el trabajo, conocemos un poquito la historia de R y se plantean algunas hipótesis. Algunas de ellas pues están relacionadas precisamente con esta, primero, todo estuvo prácticamente rodeado o permeado por la perspectiva de género, ya que una de las hipótesis era que a él, a ser el hijo mayor y además ser el primo, ser este hijo mayor y varón, tenía una posición diferente conforme a su hermana, por ejemplo, que aunque hubiese nacido y tuviera la misma edad, no fungía o no tenía la misma carga o responsabilidades que tenía R. Y esto es debido a que, aunque papá todavía permanecía en casa, se la pasaba trabajando, no tenía una convivencia con la familia. Y entonces así lo menciona R. Él se convirtió en el representante de la familia, en un acompañante de su mamá. Y entonces llegó a un punto donde se vio a la par de mamá y de papá, fungiendo a veces incluso como papá de tanto de la mamá como del papá. En esta segunda sesión, pues podemos ver, por ejemplo, que nace o menciona R lo de la madre fálica al hablar de ella como, no solamente como alguien que es sumamente intimidante para él, sino también de alguien con quien se identifica mucho. Sin embargo, la rencilla principal con ella es debido a que a una cuestión que tiene que ver con una enfermedad de transmisión sexual, ella lo juzga fuertemente. Y esto desencadena una idea de R respecto a su mamá, de tener del discurso de la mamá ideal, la mamá de alguna forma que es incondicional, que acepta todo, que no tiene prejuicios respecto a su hijo, sobre todo porque ella al ser enfermera debería de tener estos conocimientos, y estoy citando de manera textual a R. Entonces, esto representó para R una desilusión respecto a su madre, al no tener este apoyo o esta incondicionalidad que esperaba de ella. Cabe resaltar también que cuando él sale del closet, así lo menciona, como un hombre bisexual, su papá le deja de hablar durante una semana y con su mamá deciden ir a terapia precisamente para abordar este tema, y finalmente considera que ya es algo que se ha resuelto. Sin embargo, también a partir de estos eventos hay un distanciamiento, sobre todo con papá. Y en esta sesión podemos ver que aunque nuestra intención era hablar un poco más de la relación con su papá, se centra más en la madre. La idea, bueno, aquí todo, digamos, de alguna forma el resentimiento,
el sentirse con la autoridad moral para juzgar a su mamá, sobre todo a su mamá y también a su papá, pero en este caso toda la atención centrada en ella, nos daba esta impresión precisamente de estos juegos de poder que se dan respecto a un varón que fue posicionado como un representante de la familia y que por tanto tiene de alguna forma la libertad de decidir qué es lo que sí están haciendo bien sus padres y qué es lo que no están haciendo bien. En la tercera sesión vemos un avance porque se explora más la relación con el padre, pero además dentro de familia se dan algunos eventos que le permiten a R sentirse un poco más cerca de su padre e ir deshaciendo como esta idea de que su papá era una figura muy lejana. Esto abre la oportunidad también para que R muestre un poco más sus emociones, estas emociones que estaban muy sujetas, muy relacionadas a lo que el psicoanálisis explicaba sobre sí mismo y que de alguna forma veíamos tanto Mons y yo una racionalización muy marcada, muy psicoanalítica respecto a sus propias vivencias. Y él lo mencionaba así también porque decía que al no sentirse como parte de los hermanos, de la familia, no había una identidad que él hubiera forjado ahí, que no había, decía que esto lo tenía totalmente alejado de sí mismo y no había cómo poder expresar todo esto que él sentía, pero que no sabía dónde ponerlo por representar una cara dura, por ser mostrar como ser el ejemplo para su hermana y para su hermano menor. Entonces, todo esto se va conjuntando a la par de ir suavizando también los vínculos que tiene con papá, sobre todo en esta tercera sesión, pero que también hablan un poco de cómo estaba con mamá, de cómo mamá se va presentando como una figura mediadora entre papá y R para poder ir suavizando justamente cuáles eran los reclamos de R respecto sobre todo a esta lejanía que tenía de él. En la cuarta sesión encontramos un avance mucho mayor. De hecho, desde la tercera sesión nos dimos cuenta de que había que reforzar únicamente los avances que tenía R, porque además las sesiones eran cortas, pero que además había mucho compromiso de su parte. Y entonces vemos cómo él mismo va generando justamente ejercicios para conocer su cuerpo, para hablarse a sí mismo, para abrazar su vulnerabilidad. Y también sobre esto que le costó mucho trabajo y que posteriormente iba a seguir trabajando, que es la idea de la racionalización de las emociones. Y finalmente conocerse él, quién soy yo con respecto a mi familia, qué lugar ocupo, donde no estoy por encima de mamá y papá y donde también me cuestiono si realmente no tengo que perdonarlos o sí tengo que perdonarlos por lo que me hicieron. En la quinta sesión, pues bueno, él ya reconoce cómo esto del psicoanálisis regía su vida, está resignificando muchos recuerdos de abandono, de supuesto abandono que había tenido como parte de su papá y también la actitud de su mamá, porque también una hipótesis que se manejó dentro de de las sesiones era que si este cuestionamiento que había hecho su mamá como enfermera de por qué haber tenido esta transmisión, era más bien por la idea por la preocupación de perder un hijo, no tanto por la carga moral que pudiese traer eso. Pero bueno, finalmente en el cierre de nuestras sesiones, en la sexta sesión, encontramos que R tiene una mayor conexión con el cuerpo y busca constantemente un lugar dentro de la familia, haciéndose también responsable de que él es una parte importante para mejorar los vínculos, que no solamente tiene que esperar a que mamá y papá siembren el terreno para que él pueda acercarse, sino que él también es proactivo, tiene una responsabilidad afectiva y que él es una parte activa para poder reestructurar estos vínculos. Finalmente, pues estas son una de las frases que nos dejó R respecto a sus avances, al sentirse reestructurado, completo y siguiendo aprendiendo quién es él. Como reflexiones finales, pues nos damos cuenta que la terapia también es política, que no es un encuentro privado, que es indispensable esta mirada ética y feminista que permita visibilizar las relaciones de poder, porque de esta manera también podemos cuestionar los lugares en donde se han puesto o donde les han puesto otras personas a nuestros consultantes. Entonces, de ahí que es importante visibilizar esto desde el tercer orden. También en todo momento procurar un encuentro horizontal en la medida de lo posible,
tomando en cuenta las cuestiones interseccionales y las lógicas que se llegan a presentar en el espacio terapéutico. Pues bueno, por nuestra parte sería todo y yo agradezco mucho su atención. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra, Monse, por esta exposición. De nuevo, continuamos con sí temas de género, temas de diversidad sexual, pero también, y me parece bien importante resaltarlo en este punto, el conocimiento previo que nuestros compañeros tienen al momento de llegar acá, ¿no? Y la importancia que ese conocimiento previo tiene respecto al ejercicio clínico que hacen dentro de la clínica virtual. Entonces, es bien importante eso, es bien valioso, porque en este caso fue muy importante también contar con eso para poder construir el caso, pero también llevarlo a un buen término. En este tiempo, que ya dentro de la clínica se vuelve muy limitado de 6 sesiones, ¿no? Entonces les agradezco mucho esto. Sé que andamos muy sobre el tiempo, una disculpa por esto, sin embargo me parece bien importante que puedan escuchar en su totalidad a les terapeutas, ¿no? Porque al final del día ellos son quienes hacen esta clínica. Quiero dar paso a la compañera Rosa, que nos va a explicar la ponencia que trae en este momento. Desafortunadamente la compañera que hace mancuerna en este caso no ha podido estar presente, pero Rosa, por favor, te doy la palabra, adelante. Perdón, antes que sigamos, quiero consultarles algo. Y esto tiene que ver con que pudiéramos, uno, sí, ver las siguientes presentaciones, 20 minutos con, ahora sí, casi marcapasos, o sea, ya no cronómetro, marcapasos. O lo otro es precisamente que nos reprogramemos para regresando en enero y compartir, porque se vuelve muy cansado tanto para ustedes quienes están en espera de exponer, como para quienes están en la escucha. Entonces quiero nada más preguntarles qué les parece la propuesta. Sí, ahí varios dicen mejor reprogramar. Sí, porque siento que vamos a terminar a las 9 de la noche, casi 10. Entonces, Sí, casi 10. hasta para las personas que estarían ahí pendiente, pues sí se vuelve como muy cansado, ¿no? Entonces, a ver, pero acá dos, aprovechar bien, dice, ok. Angélica dice reprogramar, Dulce dice, pero los les, reprogramar. Isabel también dice reprogramar, Ana también en enero, Lenin reprogramar. Ok, creo que gane el reprogramar. De acuerdo. Terminamos con la presentación de Rosa, ¿les parece bien? Y lo reprogramamos para me parece que es como el segundo jueves de enero, para ocupar nuestro espacio que ya tenemos del programa de formación en la práctica y escuchar son como 4 ponencias que todavía faltan. Entonces me parece buenísimo que podamos tener como esa posibilidad. Vale, entonces nada más escuchamos a la compañera y hacemos un pequeño cierre y nos despedimos, nos abrazamos y coditos de sana distancia. Ok, va. Buenas noches. Voy a tratar de ser muy breve para esta ocasión. Voy a presentar, por favor. Disculpen que no pongo la cámara, pero es que no me funciona. No te preocupes, no te preocupes. Ya se ve. Muchas gracias, Rosa. Gracias a usted. Bueno, nosotros trabajamos a partir de una asesoría psicológica sistémica a distancia, desde el modelo de terapia breve a corto, mediano plazo, de acuerdo a la situación que nuestra consultante lo requiriera. Bueno, en este caso nosotros trabajamos, como ya saben, con el profesor Eduardo Juárez Rocha. Nuestro equipo estuvo conformado por Ana Elizabeth Juárez Martínez, Sandra Vázquez y Rosa María Gutiérrez, así como nuestro supervisor. En este informe de caso compartiremos reflexiones sobre la práctica de la terapia sistémica con perspectiva de género, multicultural y feminista.
Bueno, decidimos darle el título de Desde una perspectiva de género, darle voz a sus emociones para contextualizar la violencia. Como marco teórico, sabíamos que en este teníamos que encontrar cómo el rol del observador puede afectar la interacción del grupo que es observado. Dentro de nuestro marco teórico, decidimos retomar algunos aspectos vistos durante las sesiones que tuvimos con el profesor Fausto. En este caso fue pensamiento de tercer orden. Dentro de esto, las sesiones, nosotros tomamos una intervención activa e intencional con la participación, como ya mencioné, de un coterapeuta, terapeuta y un observador, así como el equipo reflexivo. Se buscó la exploración e interacción entre el hábitus para poder conectar con los antecedentes familiares y estructuras sociales de nuestra consultante. Esto fue con el fin de conocer más acerca de su entorno familiar. También nos enfocamos en la justicia social, que es en donde todos los miembros deben tener los mismos derechos y oportunidades. El pensamiento situado con el fin de saber de dónde viene y qué características tenía, con la finalidad de conocer más acerca del origen de las problemáticas que tenía. En cuanto a las dinámicas de poder, pudimos identificar que nuestra consultante estaba en una posición que la hacía sentirse inferior, ya que se sentía rechazada, con síntomas de opresión, y que en ocasiones ella manifestaba a través de ira, que la llevaba a agredirse físicamente y actuar en momentos de manera irracional o fuera de control. También nos enfocamos en la psicología feminista, que como veíamos en la sesión de ayer nos comentaba la ponente, que es algo diferente para cada persona y que podría considerarse como los feminismos, ya que ésta se encuentra en diferentes contextos socioculturales que se enlazan dentro de una narrativa que en este caso nos funcionó de manera muy adecuada en cuanto a la terapia sistémica, que era con lo que se deseaba que se trabajara en este proyecto. El trabajar a partir de la psicología también nos permitió el buscar cómo ayudar a nuestra consultante a migrar en cuanto a su identidad, a fin de que no la cambiara, o el identificar las resistencias que le permitían tener una vida pues más adaptable. En cuanto a la interseccionalidad, como sabemos, estudia cómo las categorías biológicas, sociales y culturales compuestas por tópicos como género, clase, discapacidad, orientación sexual, religión, casta o nacionalidad se relacionan en distintos niveles. Y la violencia simbólica, que era una violencia normalizada en diferentes aspectos de acuerdo a los usos y costumbres de su entorno familiar. Como ya mencioné, la interseccionalidad la buscamos para identificar en qué lugar se encontraba nuestra consultante, ya que ella era una mujer de 29 años de edad, cis, heterosexual, blanca, que consideramos que se encontraba en base a ilustrada y de la clase media. Mediante la clínica virtual de terapia familiar, se buscó la externalización del caso mediante herramientas de terapia sistémica y cognitivo-conductual. En el caso de nosotras, tanto terapeuta como terapeuta, teníamos más formación cognitivo-conductual, pero el estar dentro de este programa nos ayudó a ir conociendo a través del proceso de la consulta, el trabajar con la terapia sistémica. Nuestra historia del problema nos menciona que ella nuestra consultante desde pequeña era una niña muy insegura. Se ponía agresiva en ciertos momentos en los que incluso se golpeaba. En la relación con su papá nos mencionaba que él no tenía una relación muy cordial. Nos preguntaba en ocasiones durante las sesiones, llamaba entre semana y nos pedía una consulta extra. En 2 ocasiones lo pidió. En 3 ocasiones nos comentó que
que la relación con su papá no era muy cordial, que si me comentaba que al leer en revistas o en Facebook o en internet, ella podía identificar que se consideraba una persona dependiente. Menciona que se sentía fea, que no le gustaba nada de ella, que en su trabajo ya no se sentía bien, que le gustaría estar haciendo otras cosas, que se sentía cansada. La decisión que la llevó a tomar terapia dentro de la clínica fue que un amigo le aconsejó que tomara terapia, ya que veía en ella aspectos que pues necesitaban ser atendidos de alguna manera. Ella consideraba que su comportamiento era normal, ya que desde pequeña había sido así. Bueno, nuestra forma de trabajo fue mediante la clínica virtual de terapia familiar, con el equipo terapéutico. Se programó para 6 sesiones de 60 minutos de manera semanal. Se propuso a la consultante tomar 2 sesiones más con la finalidad de consolidar las herramientas adquiridas a lo largo de la terapia. La externalización del caso fue mediante las herramientas de terapia sistémica y cognitivo-conductual, coterapia y equipo reflexivo. Nuestra metodología fue a partir de un terapeuta, coterapeuta, observador y supervisor, quienes formaban el equipo reflexivo. Como ya les mencioné, se programaron finalmente 8 sesiones de 60 minutos por Google Meet. En cada sesión se trabajó por medio de rapport y se inició la sesión invitando a la consultante a expresar cómo se había sentido en el proceso de terapia anterior, en el proceso de la sesión anterior. Se realizó la aplicación de técnicas cognitivo-conductuales y de terapia sistémica. La intervención del equipo reflexivo se realizaba a 20 minutos antes de terminar la sesión, con la finalidad de que ofrecieran alternativas de solución a nuestra consultante. Y finalmente se daba una pequeña conclusión con una pequeña despedida. Durante la primera sesión se indagó sobre el motivo de consulta. Como ya se los mencioné, en esta sesión ella nos comenta que no podía entablar buenas relaciones. En cuanto a sus experiencias traumáticas durante esta sesión, no las había mencionado. Menciona que la relación de sus padres era generalmente buena, que su referente de historia escolar había sido una niña exitosa. Sus noviazgos, ella mencionaba que siempre terminaban mal, incluso consideraba que al terminar estos, ella terminaba en momentos de depresión. Nos mencionó que en uno de sus noviazgos incluso tuvieron que medicarla porque se sentía muy mal. Pero algo que nos comentaba es que no la había medicado a un psiquiatra, sino un médico general. Perdón. Durante la exposición de su motivo de consulta también nos mencionó que sufría de intensas angustias y de deseos de llorar, que se sentía avergonzada y culpable. En esta sesión le dejamos como tarea la integración de unas tarjetas en las que ella nos tenía que mencionar sus cualidades. Estas tarjetas se le enviaron con la finalidad de retomar una técnica de externalización derivada de la terapia narrativa. El objetivo de estas tarjetas era externalizar el síntoma para ponerle una forma y poder dialogar con el síntoma. En nuestra consultante se buscó en especial externalizar sus cualidades, pero ella no lo hizo de esta manera, se basó en lo que otras personas le decían, por lo que prácticamente lo hizo en función de los demás. En la segunda sesión y tercera, se trató de abordar la problemática a partir de la entrevista interventiva. Se le presentaron preguntas de comparación normativa con la finalidad de que abandonara sus prácticas no sanas actuales, como por ejemplo se le preguntó si regularmente sus relaciones, cuánto duraban y por qué creía ella que no funcionaban, o qué es lo que la hace pensar que una relación en la que ella estaba no funcionaba. Trabajamos con psicoeducación.
Con la consultante fue importante trabajar este aspecto, ya que, bueno, era el fin de conocer qué aspectos de violencia ella desconocía y que estaban dentro de su contexto, ya que al ser expuesta desde pequeña a la violencia tuvo como consecuencia y logramos identificar que la normalización e incluso que ella pensara que si la violencia no estaba presente, algo andaba mal, porque nos comentaba que a veces sus novios no eran, bueno, ella no consideraba que fueran agresivos. Y si ella no veía que fueran agresivos, pensaba que su relación no estaba funcionando. Al recibir ella información sobre violencia, y bueno, posteriormente ya trabajamos bueno, esto es con el violentómetro. Bueno, aquí le hablamos sobre el violentómetro y cómo clasificar las diferencias. Las preguntas fueron enfocadas básicamente a eso, ya que se intentó dar un panorama más claro y del entendimiento sobre los problemas y las situaciones que no se había cuestionado, a fin de hacerle que fuera consciente de estas. Le mencionamos todos los aspectos del violentómetro, incluso le preguntamos cuando tu pareja te trata de manera diferente, ¿qué te hace pensar que no es la relación que tú deseas? Nuestro fin era conocer las reglas y roles que más impacto tenían en sus relaciones y en su entorno familiar. También trabajamos con los derechos asertivos, en la que se hacía una recapitulación con el equipo reflexivo. En este caso, trabajamos preguntas orientadas al futuro. Buscamos la construcción de una realidad futura distinta a la actual y no basada en el problema que tenía en el momento. El objetivo de trabajar con los derechos asertivos era que la consultante pudiera comunicar su punto de vista desde un equilibrio, que identificara cuando su comunicación era agresiva, que defendiera sus derechos e ideas, que respetara los derechos e ideas de los demás, que lograra una comunicación eficaz, sana y respetuosa, que identificara cuando estaba equivocada, manteniendo una actitud calmada y que le permitiera alcanzar el entendimiento y solucionar sus problemas. Hubo dentro de esta sesión preguntas de perspectiva del observador. En este caso le pedíamos ver su situación desde una perspectiva externa. Llegamos a preguntar qué pensaría ella, qué creía ella que pensaran las personas si ella actuara de diferente manera. ¿Y qué pasaría si estuviera en el papel de la otra persona a la que ella pensaba que la agredía o de manera, o viceversa? ¿Y qué pasaría? En la sesión 7 se realizó una evaluación del proceso terapéutico para ver qué avances se había tenido con nuestra consultante y ella cómo se sentía, que nos expresara si había notado algún cambio durante las sesiones que había tomado. Y en la 8ª sesión ya fue cuando se hicieron preguntas con sugerencia insertada, con la finalidad de que la consultante fuera en otra dirección que le llamara su atención, como que si te podrías permitir en las próximas relaciones, qué cambios pretendía realizar. Ella nos comentaba que hasta este punto ella ya había decidido incluso cambiar de trabajo, que ya no tenía la relación con su novio, se sentía un poco más con confianza en sí misma, se sentía más tranquila. En cuanto a las conclusiones, nosotros llegamos a que, bueno, la intervención se llevó a cabo desde una postura cercana, creando un buen rapport, el cual la consultante manifestó de primera instancia en el motivo por el cual había decidido tomar terapia, lo cual facilitó la intervención de la misma. También durante el trabajo terapéutico se pudieron identificar las posibles sintomatologías que presentaba la consultante, como fueron depresión, frustración, ansiedad, que finalmente las fuimos descartando a fin de que nuestra consultante, pues por ella misma identificara qué era lo que a ella le afectaba. En primer lugar se encontraba cuando inició el tratamiento,
se encontraba desorientada hacia dónde dirigir la terapia, ya que nos mencionaba que todas sus relaciones con sus parejas terminaban mal y ella aceptaba cosas que no la hacían sentir bien. Conforme iba avanzando la sesión, se pudo determinar el punto que ella quería trabajar, de tal manera que el objetivo de trabajar, bueno, se llegó a la conclusión de trabajar con violencia y asertividad. En este caso se pudo identificar que en varias ocasiones las personas no saben distinguir qué es violencia porque lo tienen normalizado, ya que en la mayoría de las veces se tiene aprendido desde la educación vicaria, de tal manera que lo aplican en la vida adulta. También se busca sensibilizar con esto, bueno, es el sensibilizar a la sociedad sobre lo que es la violencia, para que puedan identificar los diferentes tipos de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, simbólica, laboral y familiar, la cual tiene un estilo de crianza autoritario. La cual tiene un estilo de crianza autoritario que se caracteriza por tener unos padres estrictos e intransigentes, imponiendo reglas morales como de comportamiento, de tal manera que repercute en la autoestima y autoconcepto de la persona afectada y afectando su estado emocional. Bueno, eso sería todo por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por esta exposición. Particularmente te agradezco, bueno, desafortunadamente nuestra compañera no pudo estar por acá. Y tú, bueno, has también optado, ¿no?, por poder compartirnos el gran trabajo que hicieron dentro de la sesión. Al final del día, y ya un poco para cerrar esta parte y darle paso a Fausto para que dé el cierre general de esta jornada del día de hoy, yo les agradezco a todas los terapeutas, les terapeutas que estuvieron al pie del cañón respecto al trabajo que se estuvo haciendo acá. El día de hoy, bueno, ha tocado poder escuchar algunos casos que yo estuve acompañando respecto al ejercicio clínico, casos que, ¿por qué no decirlo?, han sido muy retadores, han sido muy complejos, ¿no? Nos han llevado, debo decirlo también, a desvelos para poder organizar el trabajo, para saber por dónde ir, por dónde entrarle, qué hacer, ¿no? Pero creo que al final del día ese es el objetivo de estas ponencias, es el objetivo de estas exposiciones, el poder compartirles un poco de forma breve, concreta, pero también concisa, de lo que estamos haciendo en la clínica, del trabajo que se está haciendo en la clínica, de les grandes compañeros que están acá, ¿no?, que están justamente asimilando este rol clínico dentro de la psicología y que al final del día están dando su mayor esfuerzo por poder dar respuesta y atención a las personas que solicitan un espacio en este servicio. Creo que eso es justamente lo fundamental dentro de estas ponencias, el poder escuchar la experiencia. Desafortunadamente, por temas de tiempo, no tuvimos tanta chance tal vez de hacer algunas preguntas, ¿no?, respecto a lo que se está haciendo, respecto a esta experiencia que se está viviendo como terapeutas, como estudiantes en formación también, como estudiantes que están encontrando, terapeutas también que están encontrando en la perspectiva interseccional, en la perspectiva de género, en el mismo feminismo, una alternativa de herramienta dentro del ejercicio ético del terapeuta, ¿no? Entonces, para mí y bueno, yo sé que también para Fausto, para Gustavo, es fundamental que ustedes puedan conocer de viva voz de quienes están frente al caso, ¿no?, de quienes están trabajando estos casos, la experiencia vida. Lamento mucho también el tema del tiempo. El tiempo siempre nos come, el tiempo siempre es implacable en este tipo de eventos, pero vaya, a título personal un poco les invito para enero en esta reprogramación, para seguir escuchando estas experiencias clínicas, para seguir escuchando a estos terapeutas que estuvieron frente a caso, que se enfrentaron a los distintos temas que las personas que solicitan servicio aquí
presentaron, ¿no? Continuar con esta escucha atenta, activa, de los siguientes casos que se van a presentar en enero, ¿no? Yo sé que nos van a dejar grandes aprendizajes, grandes experiencias, grandes aportes para entender este ejercicio de clínica virtual. Entonces, bueno, yo les agradezco, a título personal les agradezco mucho a estas terapeutas gigantescas que de verdad yo no tendría palabras para decir el gran trabajo que hicieron. Yo tuve el privilegio, debo decir, de acompañarlas en todo lo que estuvieron haciendo en este semestre. Fue mucho, básicamente 2 horas de trabajo semanal entre el caso y la supervisión y la planeación, a veces hasta más de 2 horas, ¿no? Justamente acoplar sus tiempos entre sus trabajos, sus escuelas y los casos y este servicio a la comunidad que al final del día estaban brindando y están brindando, ¿no? Entonces no me queda más que agradecerles de corazón todo lo que hicieron este semestre, es maravilloso. No nada más a quienes expusieron el día de hoy, por supuesto, sino a quienes vienen para exponer. Y en ese sentido, nueva cuenta, invitarles a escuchar estas exposiciones que vienen, que son fantásticas, que nos van a llenar de un montón de perspectivas, nos van a acercar a las personas que solicitan servicio en este programa, ¿no? Y que nos van a permitir conocer más de raíz, pienso yo, la clínica virtual. Entonces, los estamos esperando en enero. Vamos a escuchar estas grandes ponencias. Y bueno, le cedo la palabra a nuestro coordinador, a Fausto Lamont, nuevamente agradeciéndole este espacio, agradeciéndole este programa. Y bueno, sin más que decir, los dejo con Fausto. Muchas gracias, Fausto. Gracias a ti, a todas, todos, todes, ¿no? Porque esto se vuelve, ahora sí, repartir flores, agradecimientos y demás. La verdad es de que quedé muy a gusto con todo. Hasta con el estrés de andar planeando, andar contactando a la gente que iba a presentar, de cómo le íbamos a hacer y todo eso. Muy, muy, muy disfrutable. Todo siempre para la parte de compartirles. Ahora bien, nada más queda precisamente, pues, anunciar que con esto cerramos al menos este año, no sin recordarles que vamos a seguir en contacto para reprogramar, ahora sí como ¿cómo decirlo? Como la sesión 0.2 o 0.3, no tengo ni idea, de los pendientes, ¿no? Y que evidentemente, pues ahí vamos a estar compartiendo aún más como estas, incluso impresiones, ¿no? Porque nosotros teníamos ahí como nuestras sospechas, que no se estaban entendiendo algunos conceptos, y hasta que no le tuerces la mano a nuestros queridos y queridas estudiantes, no se aplican y empiezan a hacer presentaciones donde empiezan a entender interseccionalidad, empiezan a ubicar las preguntas. Entonces dije, creo que el secreto está en la tortura. No, no es cierto. Pero bueno, entonces, pues nada, pásenla muy bien, felices fiestas. No me queda... Gracias, igualmente. Les mando muchos besitos, abracitos, coditos de sana distancia. Y por favor, para pues, la foto final por lo menos de este año, para que quienes puedan, claro, y también quienes quieran, se vale también de los dos. Entonces, sí. Todos nos peinamos, todos nos peinamos. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Claro, claro, por supuesto. Ahí va. Ay, Gina junto al árbol, qué bonito. Yo no tengo árbol, voy a cambiar el fondo. Muy bien, ya estamos todos. Pues nada, les agradezco mucho, sonrían, gracias. Acuérdense, dientes, no encías. 1, 2, y alguien está ahí como parpadeando. Y ahí va, 3,
ya quedó. ¡Yay! Pues pásala muy bien, disfrútenlo, cuídense mucho, que está la cosa esa del Omicron muy al tanto, ¿no? Entonces, bueno, bye bye, cuídense. Cuídate mucho, Fausto. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias por las ponencias. Aprendimos mucho. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, buenas Abrazos. noches. Nos Gracias, vemos en hasta enero. luego. Felices fiestas Abrazos. para todos. Gracias. Felices vacaciones. Bye. Bye, bye. Abrazos a todos y felices fiestas. Gracias, Monse. Bye, bye. Ay, qué bonito. Es la parte como más activa. Sí.